Continuando con el desarrollo de los videos tutoriales concernientes al programa de formación bajo modalidad virtual Core Tubing nivel básico, en esta oportunidad hablaremos acerca del inyector. Como su nombre lo indica, un inyector mueve la tubería flexible dentro del pozo y al mismo tiempo sella la tubería, haciendo o generando una conexión firme sellada a presión. Las presiones dentro del pozo ejercen presiones aún mayores cuando se inserta o se jala la tubería. Adicionalmente, los inyectores pueden trabajar contra estas presiones mientras se mantiene la presión existente dentro del pozo. De igual manera, los inyectores tienen cadenas y eslabones que ruedan sobre rodillos y sostienen la tubería en su lugar y ayudan a inyectar la tubería a través del preventor que está montado arriba del cabezal del pozo. Estas unidades poseen motores energizados hidráulicamente que son bidireccionales y tienen la capacidad de reducción de engranaje. Es importante agregar que el tamaño de un inyector está basado de acuerdo a su capacidad máxima de jalar la tubería. Por ejemplo, 30K, la cual puede jalar 30.000 libras, 60K puede jalar 60.000 libras, entre otros. Entre los principales objetivos o funciones de los inyectores, podemos mencionar lo siguiente: inyectar y recuperar la sarta de tubería continua a través del sistema de motor y cadenas, sostener la sarta de core tubing o tubería continua estática mediante cadenas y sistemas de freno, guiar el core tubing al carreto o rollo mediante el cuello de ganso, medir la tensión y compresión mediante el indicador de peso, medición de profundidad y velocidad a través del sistema del sensor de profundidad, y lugar de montaje para la barrera de presión primaria, en este caso el denominado stripper. Es importante agregar que el inyector suministra o provee la fuerza de reacción y estabilidad para insertar y remover tubería flexible en un pozo, así como también la carga que el inyector debe soportar es igual a la diferencia entre la fuerza ascendente producida por la presión del pozo y el peso muerto de la tubería suspendida. Por otro lado, el inyector opera bajo el principio de conducción-fricción, es decir, donde 4 cilindros hidráulicos conectados a 2 vigas opuestas aplican una fuerza radial a la tubería flexible para producir una fuerza de fricción tangencial que es mayor que la carga de la tubería. A continuación, presentamos una imagen ilustrativa de manera gráfica o de diagrama, valga la redundancia, acerca del inyector de tubería flexible. En este caso presentamos para el inyector de 60K. De igual manera, presentamos el montaje del inyector sobre un remolcador de grúa, en este caso para trabajos en tierra. Del mismo modo, presentamos el inyector en un bastidor de izaje auxiliar para el servicio costa afuera o offshore. Del mismo modo, presentamos las especificaciones técnicas de los principales modelos o variantes de inyectores disponibles en el mercado, basado principalmente en la combinación de dos letras con un número asociado. En este caso, presentamos los modelos HR240, HR440, HR480, HR580, HR680 y HR5200. En este orden de ideas, cada uno de estos modelos o variantes denotan o presentan ciertas características o especificaciones técnicas, como por ejemplo capacidades en función al mínimo tamaño de tubería y el máximo tamaño de tubería que pueda manejar. Por ejemplo, para el HR240, perdón, puede manejar tuberías con un diámetro mínimo de 1 pulgada hasta un máximo de 1,5 pulgadas. HR440 entre 1,25 hasta 2,3 octavos. HR480 entre 1,5 a 3,5 pulgadas. HR580 entre 1,25 hasta 2,3 octavos. HR680 de 1,25 a 3,5
y HR 5200 entre 1,3 hasta 5 1,5 pulgadas. En cuanto a la máxima tensión permisible de cada uno de estos inyectores, podemos mencionar lo que es la máxima tensión a Open Lock, Closed Lock, máxima fuerza Snewing y máxima velocidad, es decir, pies por minuto. Por ejemplo, para la HR240, el Open Lock máximo es de 40.000 libras, el Closed Lock máximo 60.000 libras, la máxima fuerza de Snewing es de 10.000 libras y la máxima velocidad es de 200 pies por minuto. Y así sucesivamente vamos presentando las mismas características para el resto de los modelos o variantes de inyectores. Y finalmente presentamos lo que son las dimensiones en cuanto a longitud, ancho y altura expresado en pulgadas y peso expresado en libras masa. Por ejemplo, para la HR240 este presenta una longitud de 53 pulgadas, un ancho de 34, una altura de 65 y un peso de 3.400 libras. Si vemos al contrario, tenemos el modelo de HR 5200, que digamos que es el de mayor envergadura en cuanto a dimensiones se refiere. Por ejemplo, presenta una longitud de 86 pulgadas, un ancho de 51 pulgadas, una altura de 165 y un peso de 17.500 libras. En cuanto a los principales componentes del inyector, como presentamos en la siguiente diapositiva, donde denotamos una imagen donde se ubica una serie de números consecutivos, donde el 1 refleja los motores hidráulicos del sistema de freno, el 2 corresponde a los gatos hidráulicos de tracción y tensión respectivamente, el 3 representa el cuello de ganso o guía, el 4 representa la celda de peso, el 5 el sensor de profundidad y el Stuffing Box el número 6. Es importante mencionar que el inyector consiste principalmente de 4 ensamblajes, los cuales hablaremos brevemente en imágenes subsecuentes, los cuales incluyen el bastidor exterior, el bastidor interior, conductores de cadena de bloque de agarre, así como sistema hidráulico. En líneas generales, básicamente el bastidor exterior es quien soporta la carga impartida por la tubería. El bastidor interior es que provee o suministra el soporte para los conductores de cadena del bloque de agarre. En cuanto a los bloques de agarre, estos sostienen la tubería mientras los motores hidráulicos dan potencia a los conductores de cadena que empujan y jalan la tubería. En cuanto al sistema hidráulico, provee la potencia para agarrar y para mover la tubería, así como la potencia para controlar el inyector y el equipo asociado. Detallando aún más sobre lo que son el inyector, podemos mencionar un pequeño ejemplo acerca del inyector de tubería flexible 60K, el cual está diseñado para operaciones de trabajo severos o pesados. Este inyector puede generar cargas verticales intermitentes de 60.000 libras cuando se iza y cuando se perfora hasta 30.000 libras. Es importante recalcar que este y toda variante de inyector es controlado remotamente desde la cabina de control del operador. El bastidor exterior, como habíamos mencionado anteriormente, es quien soporta la carga total del bastidor interior y la tensión de trabajo sobre el cabezal del pozo. Es importante agregar que este encierra el ensamblaje de bastidor interior, así como también el equipo, asegurando el bastidor interior y el ensamblaje de la guía de tubería contra movimientos laterales. De igual manera, el bastidor interior está fijado al bastidor exterior por medio de pernos de carga, los cuales mencionaremos más adelante. Es importante agregar que esta disposición permite que los pernos de carga midan la carga vertical sobre el inyector, es decir, son una especie de sensores. Adicionalmente, durante las operaciones con core tubing, el bastidor exterior básicamente soporta su propio peso, así como también el peso de la guía de tuberías, debido a que todas las cargas de esta son transmitidas directamente desde el bastidor interior al cabezal del pozo. Ahora bien, durante el proceso de izaje o levantamiento, el bastidor exterior se soporta a sí mismo, así como también el estabilizador y el BOP en caso de que estén acoplados sobre el pozo. En cuanto al bastidor interior, como denotamos en la imagen ilustrativa, básicamente este es quien agrupa o contiene el equipo para agarrar y transportar la tubería hacia y fuera del pozo, o sea, hacia adentro y hacia afuera. De hecho, la fuerza de agarre básicamente se aplica contraponiendo 4 vigas como las observamos
en la imagen ilustrativa, las cuales están dispuestas linealmente y controladas por 4 cilindros hidráulicos de doble acción. Es importante recalcar que cada viga lineal tiene una banda de rodamiento reemplazable, así como también una cadena de cojinete que le permite transferir fuerza hidráulica del cilindro hacia las cadenas de agarre. Básicamente, la cadena de cojinete es una cadena sin fin de rodillos que suministra baja fricción para la cadena de agarre o impulsor, donde los cilindros hidráulicos están conectados a un acumulador y están aislados con una válvula piloto de retención. Básicamente, el propósito de este arreglo o disposición se centra en prevenir la pérdida de fuerza de agarre en caso de que falle la fuente hidráulica. En cuanto a los impulsores de cadena y bloque de agarre, es importante resaltar que el ensamblaje del impulsor suministra la energía o fuerza requerida para mover la tubería. Consiste básicamente en el ensamblaje de una cadena de agarre y un ensamblaje de un impulsor hidráulico. Es importante recalcar que el ensamblaje de la cadena de agarre consiste de una cadena de rodillos de longitud N163 con paso de 2 pulgadas. De igual manera, cada una de las secciones centrales del rodillo en la cadena ha sido reemplazada con una sección de agarre V-Block, el cual cada empresa tiene su correspondiente patente con respecto a esta sección de agarre V-Block. A continuación denotamos unas imágenes ilustrativas en cuanto al impulsor de cadena de agarre y rueda dentada impulsada. Asimismo, debemos indicar que el ensamblaje del impulsor, en el cual están instalados los ensamblajes de la cadena de agarre, consisten de una caja de engranaje planetario de amplificación de torsión conectada a un motor de desplazamiento variable y a un freno de ajuste de resorte de liberación de presión. De igual manera, la salida de la caja del engranaje está conectada a un impulsor de rueda dentada, el cual transfiere la torsión en una fuerza lineal. Es importante agregar que esta fuerza es transmitida a la tubería mediante el ensamblaje de la cadena de agarre. A continuación, hacia la parte izquierda de la diapositiva, denotamos la orientación del bloque de agarre V. En cuanto a mecanismos de manivela, es importante agregar que los mecanismos de manivela se encuentran ubicados en la parte superior e inferior de las vigas lineales, tal como se ilustran en la imagen anexa, las cuales fuerzan las líneas lineales para que permanezcan paralelas durante los movimientos de apertura y cierre. Es importante agregar que el mecanismo también suministra estabilidad lateral al ensamblaje del bastidor interior. En cuanto a los pernos de carga, como habíamos dicho anteriormente, son como una especie de sensores. Es decir, estos pernos de carga, los cuales se encuentran ubicados en la base de cada viga lineal, miden la carga del inyector o la fuerza neta en la tubería, donde la geometría y la libertad del montaje de vigas lineales habilitan los pernos de carga para conducir únicamente la carga vertical en las vigas lineales. De igual manera, cada uno de los pernos genera señales electrónicas que son adicionadas y enviadas al manómetro indicador de peso, posicionado o ubicado en la consola de control. Es importante agregar que el operador puede colocar en cero el manómetro indicador desde el panel de control. Es importante resaltar que el cero se ajusta con el peso del inyector en los pernos de carga, donde estos medirán únicamente el peso de la tensión de trabajo en el hoyo o el empuje y tiro de tensionamiento durante el trabajo. En cuanto al sistema de adquisición de datos, es importante agregar que el sistema de adquisición de datos básicamente es quien recibe la data recogida o recopilada a través de los pernos de cargas electrónicas en la base de inyector y el resto de sensores ubicados en otros componentes. Y finalmente presentamos lo que es el circuito hidráulico, el cual es un paquete de energía remoto que provee toda la energía hidráulica para que el inyector funcione eficientemente. Básicamente está constituido por dos motores hidráulicos de desplazamiento variables bidireccionales que proporcionan, como habíamos mencionado, la fuerza motora. Es importante resaltar que las válvulas de control del motor conectadas a los puertos hidráulicos de entrada y salida
bloquean automáticamente el flujo de fluido de los motores cuando no hay suministro de presión. Adicionalmente, las válvulas sirven como frenos hidráulicos dinámicos que previenen el movimiento no intencional del inyector y la pérdida de control ocasionada por una carga externa que sobrecarga el sistema hidráulico. Básicamente, los frenos se aplican manualmente cuando se quita la presión hidráulica al ubicar la válvula de control de freno en su posición fija. Finalmente, los motores hidráulicos incorporan una característica de control de velocidad que el operador controla con una señal piloto desde la consola del operador. Muchas gracias.